Ok, estamos listos. Bienvenidos todos y todas a esta última clase del módulo 3. Este módulo, recordemos, tiene por nombre Fundamentos de Industria Médica. Quiero hacer algunas salvedades antes de arrancar propiamente con el tema de hoy. Quiero comentarles que el siguiente módulo, el número 4, que arrancaríamos la otra semana, si Dios lo permite, va a ser 100% asincrónico. Es decir, las 4 semanas van a ser con grabaciones anticipadas, ¿verdad? O sea, de modo asincrónico. De manera que no es necesario que ustedes, hablemoslo así, religiosamente se tengan que conectar, los días martes para el módulo 4, sino que ustedes durante cada semana van a poder escoger qué momento se pueden conectar y ver la clase pregrabada que va a estar disponible semana a semana. Eso no quiere decir que yo los vaya a desatender, por el contrario, frente a cualquier pregunta que surja de la materia, pues vamos a irlas evacuando a través de correos electrónicos. Esta forma de trabajar el módulo 4 no quiero que vayan a pensar que es algo así extraordinario, sino que siempre lo manejamos en todos los grupos de dispositivos médicos de esta manera, porque el interés es que el estudiante también aprenda a llevar una clase en esta otra modalidad, la asincrónica. Igualmente, yo cada martes voy a mandarles un mensajito, ¿verdad?, al grupo de WhatsApp para que ustedes no pierdan el hilo. Les voy a decir, bueno, muchachos, recordemos, estamos en semana 1 del módulo 4 y así cada semana hasta que completemos las 4 semanas del módulo 4. Finalizando ese módulo, entramos al módulo 5 y retomamos clases en vivo para los que gusten acompañarnos, ¿verdad?, en las clases en vivo. De todas maneras, vuelvo y repito, frente a cualquier duda, ¿verdad?, o consulta de la materia para ese módulo, lo evacuamos vía correo electrónico. Es la misma metodología desde el punto de vista de exámenes, siempre va a ser un examen por semana, ya ustedes saben cómo es la dinámica. Igualmente, para lo que es el día de hoy, ¿verdad?, que cerramos el módulo 3, pues tenemos un examen final donde evaluamos únicamente lo que vemos hoy, siempre cerrando, ¿verdad?, de hoy en 8 al mediodía para completar este proceso de la mitad ya del programa. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto de esto último que acabo de mencionar. ¿Estamos claros? Ok. No les dije, pero el módulo 4 es sobre la norma ISO 13485, que es la norma específica de industria médica. Lo que pasa es que es un módulo súper teórico desde el punto de vista que es conocer qué es lo que dice la norma, entonces hay que leer mucho. Ya por la experiencia que tenemos, cuando al inicio, ahora estamos hablando de hace tal vez 2 años, cuando arrancamos con estos programas de industria médica, vimos la particularidad de que ese módulo 4 se prestaba muy bien para trabajarlo de forma sincrónica, ya que lo que vemos ahí prácticamente es leer lo que dice la norma. Se presta muy poquito para que participe el estudiante, entonces es mejor pues desarrollarlo de esta otra forma. Y además, para quienes no tienen experiencia llevando tal vez un módulo, ¿verdad?, o una clase asincrónica, pues así, como decimos, los echamos un poquillo al agua, ¿verdad?, para que también aprendan esta otra forma, que de hecho, ¿verdad?, no es algo tampoco exclusivo de IPEA, sino que las clases asincrónicas son bastante comunes en el INA, ¿verdad? Por ejemplo, para los que tal vez saben o conocen a alguien de la UNED, prácticamente todo es así. Entonces, de pronto por ahí se foguean un poquito bajo esta otra modalidad y igualmente aquí lo que estamos promoviendo siempre es el aprendizaje de una u otra manera. Bueno, entonces si estamos claros con esas indicaciones, vamos a arrancar con la clase de hoy. Permítanme pasar a la pantalla. Y voy a hacerla un poquito más grande.
Un segundo. Ok, la semana pasada lo que cubrimos fueron aspectos relacionados con la bioseguridad, las barreras de protección, asepsia y cuartos controlados y limpios. Por ahí hubieron dos videitos, ¿verdad? De la semana pasada que ustedes espero hayan podido aprovechar y ver relacionados específicamente con barreras de protección y también con cuartos controlados y limpios. De hecho, para el día de hoy también hay un video cortito que va a permitirnos reforzar cómo es que se hace la colocación de los equipos de protección personal. Para hoy vamos a conocer un poquito de legislación costarricense, obligaciones de los trabajadores y del patrono y equipos de protección personal o por sus siglas EPP. Como siempre, invitarlos a todos y a todas a que puedan participar con preguntas, con aportes, alguna experiencia relacionada con la materia que permita, ¿verdad?, enriquecer un poco más los contenidos que aquí vamos a ir viendo. Vamos a empezar por el primer concepto que es salud ocupacional. Este, ¿verdad?, lo vimos en algún momento, es el conjunto de actividades cuyo objetivo es el fomento y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, promoviendo la adaptación del trabajo a la persona y de la persona a su trabajo. Lo vimos en la semana anterior, que todos esos esfuerzos que hace la empresa por garantizar lugares seguros para desarrollar nuestras labores cotidianas, eso es salud ocupacional. Y que además de garantizar la seguridad física, que es súper importante, también hay que pensar en la seguridad mental y social. Hay algunos peligros, ¿verdad?, a nivel laboral que son más comunes. Por ejemplo, hablamos de peligros en temas de seguridad, que pueden ser derrames, cuando de pronto alguna de las labores a realizar hay que hacerla a cierta altura, ahí hay un peligro, en el uso o la manipulación de maquinaria, de electricidad, o tal vez estar en lugares muy confinados, ¿verdad? Tal vez con poca iluminación, con poca ventilación. Eso representa un peligro en temas de seguridad, pero también hay peligros del tipo físico. Aquí es cuando de pronto hay algún tipo de interacción con radiación, con rayos UV, con temperaturas extremas o ruidos fuertes. Hay peligros de ergonomía y esto específicamente hace referencia a mal manejo de la carga, ¿verdad? Cuando hay que levantar una caja o una carga, si no se conoce la forma correcta de hacerlo, estamos frente a un peligro de ergonomía. Hay puestos de trabajo que exigen alguna postura, ¿verdad?, específica durante largas jornadas de tiempo, y esto al corto o mediano plazo va a representar una atrofia, un dolor o algún tipo de padecimiento en el cuerpo, precisamente por esa exposición prolongada a una postura. Ahí hay un riesgo de ergonomía. También hay riesgos organizacionales o sociales que hacen referencia a el estrés, el acoso, la intimidación, la violencia o la inflexibilidad. Yo me animo a decir que gran parte de las personas que colaboramos en las diferentes empresas públicas o privadas en algún momento hemos tenido que afrontar alguna de estas situaciones que no son nada gratas, y en temas de salud ocupacional aquí debe haber una intervención, deben haber programas que garanticen que estas situaciones sean, ojalá, inexistentes, o bien, si se presentan, que haya una respuesta inmediata y oportuna. También hay peligros de tipo químico, ya aquí sería si hay exposición a humo, a líquidos, gases, pesticidas o inflamables, y los peligros biológicos, que es si hubiera algún tipo de contacto con sangre, bacterias, insectos, residuos o animales. Bien, dicho y ampliado un poquito ese tema, ¿verdad?, de salud ocupacional, aquí en nuestro país tenemos legislación que precisamente garantiza
que la salud ocupacional sea un tema de todos y un tema de obligaciones. Aquí, indiferentemente de que la empresa sea del extranjero, indiferentemente del país de origen de la compañía, tiene que adaptarse y regularse por nuestras leyes. Entonces, vamos a decir que en el ámbito de la salud, nuestro país posee leyes y reglamentos que garantizan la seguridad de las personas. Nosotros vamos a mencionar hoy tres que son las más esenciales, específicamente la Constitución Política, la Ley de Riesgos del Trabajo, la 6727, y el Código de Trabajo, que es la ley número 2 de la República. Vamos a enfocarnos a elementos concretos relacionados a la salud ocupacional que se mencionan en cada una de estas. En el marco legal del país, ¿verdad? En lo dispuesto en la Constitución Política, por ejemplo, en los numerales 50, 56 y 66, así como en el 274 del Código de Trabajo y algunos reglamentos de salud ocupacional, se establecen deberes, derechos, normas y procedimientos que son necesarios para garantizar la salud y la seguridad de la población laboral del país. Probablemente ustedes recordarán algunas noticias, ¿verdad? Un poco recientes, tal vez 1 o 2 años atrás aquí en nuestro país, para no decir pues nombres de tiendas ni mucho menos, que se dio una situación con una tienda cuyos dueños eran extranjeros y lamentablemente ellos pues aparentemente, según decían en las noticias, habían fomentado que se agrediera físicamente a una colaboradora porque aparentaba había robado. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas veces se cree, ¿verdad? Se ignora que hay leyes que regulan no solamente a los empresarios nacionales, sino también a los extranjeros. Ningún extranjero ni ningún nacional puede decir, ay, yo no sabía. Y como no sabía, me tienen que pasar por alto mi error. No, eso no se puede, ¿verdad? Nadie puede aducir ignorancia de la ley. Aquí en nuestro país hay varios particulares que van a ir generando esos ambientes seguros, ¿verdad? Y de protección para las partes involucradas a nivel laboral. Empezamos por la Constitución Política, específicamente en el título 5, que es Derechos y Garantías Individuales. En el artículo 66 se dice lo siguiente: todo patrono debe adoptar en la empresa las medidas necesarias para higiene, y permítame un momentito acá, para la higiene y seguridad del trabajo. Y yo quiero aquí resaltar esta palabra, debe. Esta palabra o acción, ¿verdad? Es de carácter obligatorio. O sea, ahí no dice todo patrono, si quiere, adopta, si desea, adopta, si le parece, adopta. No, ahí dice debe, está obligándose al patrono a que debe tener medidas, protocolos, reglamentos, ¿verdad? A nivel interno que garanticen higiene y seguridad del trabajo. Entonces, cuando en las empresas vemos que hay un comité de salud ocupacional o un departamento de salud ocupacional y empiezan a dar capacitación a los colaboradores y hay rotulaciones y hay una serie de esfuerzos que garantizan precisamente temas de higiene y seguridad, no es porque se les ocurrió a ellos, es porque están cumpliendo con la ley y específicamente la Constitución Política. En la Ley de Riesgos del Trabajo, la 6727, encontramos en el artículo 195 lo siguiente: constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Vean, a mí me gustaría aquí
Y si alguien puede aportar, le agradezco. Conocer cuántos de ustedes han escuchado o inclusive han vivido alguna vez algún accidente o enfermedad de trabajo. ¿Alguien aquí lo ha vivido o conoce tal vez a alguien que lo haya vivido, que nos pueda compartir la experiencia? ¿Nadie ha tenido accidentes de trabajo? Yo he tenido un par, me he caído y bastante fuerte, a nivel que inclusive he tenido que ir al IMSS, ¿verdad? Y recibir tratamiento. Em, ok, Eliel dice que nunca, bueno, gracias a Dios nunca. Tal vez que alguien conozca algún compañero, familiar, que haya vivido algún accidente a nivel de trabajo. Miren, adelante. Sí, un hermano Ajá. que se le amputó un dedo. Uy, Ujú. qué triste, qué lamentable. Sí, Ujú, entonces sí, fue muy grave, muy feo. ujú, Tuve una compañera de trabajo que también se había amputado un dedo. ajá. Me imagino Sí, que era manipulando algún tipo de maquinaria. una maquinaria, era un disco a gran Mm, velocidad y le agarró la punta del dedo índice. ujú, De hecho, yo estaba parada, o sea, a la par de ella y el ujú. dedo cayó así, el puro frente mío, o sea, Ay, fue señor. algo, Mm, mm, pero no sé, eso era una empresa que no sé ahora, yo sé que ahora no es permitido, pero antes ahí se trabajaba de 5 de la mañana hasta que la producción saliera, o sea, hasta a veces hasta las 2 de la mañana. mm, Había cansancio, ujú. o sea, había muchas, ya después de 12 horas de laborar, una persona está completamente cansada, o sea, Claro. Ujú, ujú. desconcentrada completamente. Creo Sí, que eso fue un factor de... ok. Y pregunta, digamos, en la manipulación de esa máquina, ¿había algún tipo de barrera que de pronto representara una protección o no? No, Ujú, de hecho, ella lo que hacía era, o sea, eso era entonces partía el pollo, se manipulaba carne. ajá, ajá. Entonces ella tenía que agarrar el pollo en una posición y en cuestión de, o sea, tenía no sé cuántos segundos para cortar un pollo en cuatro. Ok, ok. Entonces no tampoco utilizaban un guante de Ujú, protección. ok. Y Ujú, ahora se utiliza un guante de metal. ujú, Ahí creo que no sé por qué razón ella no utilizaba ese guante. ok, ok, Ah, ah, ok. fue, fue cuestión de segundos, tocó el disco y le cortó el dedo. Ujú. Sí, es que verdaderamente para un accidente, para una desgracia, es un segundo lo que uno necesita, ¿verdad? Sí, Y precisamente yo le agradezco más bien ese aporte que usted haya mencionado, el tema de esas jornadas de trabajo extendidas, donde sí, estamos totalmente de acuerdo, la fatiga, el la cansancio fatiga es algo de que tarde o temprano va a pasar factura, ¿verdad? es Definitivamente. correcto. Ujú, Sí, y después ya en otros trabajos, el último trabajo también, eh, que era en dispositivos médicos, ujú, un compañero dejó una cúter mal, o sea, colocada en mal estado. Eso se utilizan unos fixtures, algo así, que es donde uno mete la cúter. ujú. Y él la puso en su lugar. Un compañero, como hay que sanitizar las bandejas y las áreas, limpiando, pasó los dedos. Mm, Entonces, ya, imagínese. sí. Mire, y son sin graciadas muchas veces, ¿verdad? Sí, Ujú, sí, por el orden, las 5 S, todo ujú. tiene que ver aquí, sí. Sí, totalmente, totalmente. No, no, excelente. Miriam, muchas gracias por esos aportes tan valiosos. Ok. Aquí también quiero aprovechar aportes que están dándonos unos compañeros vía chat. Específicamente, Mariana nos comparte y nos dice, un vecino también supongo que es que se prensó una mano. También un compañero donde trabajo ahora se dañó un dedo y le quedó deforme. Qué triste.
Una compañera llevaba un carrito de químicos y las ruedas se pegaron y se cayó y se quebró todo y la llevaron a lavarse los ojos y la piel. Uy, qué terrible, Dios mío. Un compañero se marajó un dedo con las puertas de la máquina y la uña se le cayó. Sí, vean, parece mentira, pero los accidentes de trabajo son más comunes de lo que uno desearía, ¿verdad? Se presentan demasiado. Ahora, yo no sé si ustedes saben que todas las empresas también por un tema de regulación aquí en Costa Rica están obligadas a tener asegurados a todos sus colaboradores. Entonces, ¿qué pasa? Que para ninguna empresa número uno es rentable, esto lo vimos la semana pasada, es rentable tener muchos accidentes, porque eso empieza a dañar su imagen. Dos, tampoco es rentable para una empresa tener que estar pagando incapacidades, algunas extendidas precisamente por lo que dice este texto que vimos ahí. Vean que en la tercera línea dice, para ver, tercera línea al final, dice la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa. A veces hay personas que tal vez uno pensaría, ay, no, no fue tanta la cosa, se cayó, se le hizo un moretito, pero ya se lo incapacitaron 2 días para que se le quite la hinchazón y listo. Y resulta que tal vez de aquello que parecía insignificante empieza a agravarse la situación. Ya pasó que no solamente era un simple golpe superficial, sino que tal vez hubo algo a lo interno que no se observó en las primeras horas, sino posteriormente, y ahí ya empiezan situaciones que se complican. Entonces, frente a temas de demandas, bueno, la empresa obviamente tiene que correr por eso bajo la siguiente salvedad. Ahorita no hemos entrado en esa parte, me voy a adelantar un poquito. Aquí estamos viendo lo que dice la ley, pero también hay obligaciones por parte del trabajador. Y por ejemplo, frente a un accidente de trabajo, la empresa va a buscar la manera, y hablemos así abiertamente, de quitarse, salvarse de responsabilidad. Y lo primero que va a buscar es videos, evidencia, testigos, para ver si verdaderamente la falla fue por una irregularidad de la empresa o si fue por una actuación irresponsable del trabajador, ¿verdad? Entonces ahí hay otra, digamos que hay mucha tela que cortar cuando se evidencia que fue el trabajador que le dio pereza ponerse el casco, que sabiendo, no sé, que tenía que ponerse un chaleco no se lo puso, o como el caso de la compañera que nos comparte, que tal vez supongamos la persona sabía que tenía que utilizar guante, pero se le olvidó, le dio pereza. Entonces ahí, ¿verdad? Hay mucho aspecto que habría que detallar. Pero a lo que quiero llegar, ya le doy la palabra a la compañera, es que cuando las empresas tienen estos seguros, que generalmente obviamente es el INSS el que asume, ¿verdad?, el tratamiento, cuando es un accidente laboral, el INSS conforme, o más bien, lo digo de otra manera, entre más accidentes laborales tenga una empresa, más se va a ver afectada porque el INSS tiene que aumentarle el monto que la empresa va a tener que pagar para el siguiente seguro. No es lo mismo que yo asegure, hablando yo como si fuera el INSS, que yo asegure a una empresa donde todo está tan bien que es raro que haya un accidente, a que tenga asegurada una empresa donde por mes me llegan 30, 40, 50 personas con accidentes y se da todos los meses, ¿verdad? No es la misma situación. Entonces, por ende, hay no quisiera usar la palabra, pero para que lo entendamos, hay un tipo de penalización. Entre más accidentes manifiesta un negocio, más se le va a tener que cobrar. Es igual inclusive como cuando uno, por ejemplo, tiene un vehículo y uno paga un seguro, el seguro, digamos, anual. Bueno, si usted nunca ha tenido un accidente de tránsito, pues la cuota, ¿verdad?, que te cobran es bastante, digamos, que regular, normal, pero si usted se convierte en un sujeto de que constantemente está teniendo accidentes de tránsito, su cuota va a ser mayor a la que paga alguien que nunca los ha tenido. Miriam, adelante. No, aportando a lo que usted decía, que las empresas ahora hacen una investigación cuando hay un accidente. Sí. En la empresa donde yo trabajé como 5 años,
unas compañeras, unas varias, porque como a 3 le pasó exactamente lo mismo, Ajá. en la misma máquina. Entonces, era una máquina que trabajaba a base de presión, calor y tensión. Ujú. Entonces se colocaba una pieza ahí y la máquina se presionaba un botón, cerraba, jalaba, pero había que tener cuidado con la manipulación porque tenía tensoras y todo eso. En los 3 accidentes, ahí por gracias a Dios, creo que por eso es que ahora en todas las empresas, en industrias médicas hay cámaras. Ujú. eh, el riesgo que hubo o la mala manipulación era desconcentración. Mm, Estuve vacilando, hablando con el compañero del lado, ok. puse las manos sin observar y ¡prac! Ujú. Entonces, hay un aporte ahí que me imagino que por eso es que hay cámaras en la Sí. mayoría de estas empresas. Ujú, ujú. Sí, sí, de hecho. Digamos, yo conozco algunos casos, por ejemplo, bueno, Intel, ¿verdad? Yo no sé si alguien aquí conocerá a alguien que trabaje en Intel. En Intel es el nivel, digamos, de seguridad de salud ocupacional es algo, bueno, extremo, extremísimo. Y ahí obviamente hay cámaras, bueno, por doquier. Yo tengo un familiar directo que colabora en esa empresa y cuando ellos entran, pues reciben una inducción bastante fuerte acerca de lo que deben, lo que no deben, etcétera. Una de las cosas particulares que a mí me llamaba la atención es que a ellos les dicen, cuando ustedes suben o bajan gradas, tienen que agarrarse de la baranda. Y no era optativo, era obligatorio agarrarse de la baranda. Y precisamente esta persona me comentaba que hubieron 2 o 3 despidos de compañeros porque en las cámaras había la evidencia de que bajaban o subían la grada sin agarrarse de la baranda, que uno diría, ay, pero qué exagerados, ¿verdad? Qué extremistas. No, es que, a ver, un desliz, ¿verdad? Un resbalón en una grada. Bueno, yo no sé, pero hubo una época de mi vida que pasaba más en el suelo que caminando. Yo particularmente me ha costado mucho trabajo, digamos, aprender a agarrarme de una baranda cuando voy a subir gradas o a bajarlas. Y yo hace varios años laboré en una empresa en la Uruca y cuando yo tenía que irme para el trabajo en bus, me tocaba eh, usar, digamos, el puente peatonal que está ahí por el Hospital México. Y para los que lo conocen, pues son bastantes graditas las que hay que subir y bajar. Y yo me acuerdo que esa vez, no sé, yo iba como muy apresurada y bajando las gradas no me agarré de la baranda y me fui, ¿verdad? Yo las bajé de rodillas. De hecho, me atajó una señora que iba adelante, pobrecita. Bueno, por dicha ella no se cayó, pero ella me atajó. Y fue un semejante golpe que yo tuve en rodillas, en piernas, ¿verdad? Llegué a la empresa toda raspada, bueno, y yo creo que inclusive hoy por hoy tengo secuelas de esa caída por dolores que tengo en rodillas, etcétera. Pero es increíble, ¿verdad? Porque las empresas hacen un esfuerzo por ir detallando cada riesgo probable. Y si lo hacen es porque es más rentable para ellas garantizar que los colaboradores atiendan esas medidas de seguridad a no atenderlas y después tener que resolver demandas o incapacidades. Entonces, definitivamente los esfuerzos que hacen las compañías por evitar, ¿verdad? O minimizar los posibles riesgos, hay que aplaudírselos, porque otras, ¿verdad? Si habláramos, no sé, de hace 50, 60 años atrás, esto no era tan regulado como hoy. Eh, Aquí también quiero aprovechar porque otra compañera nos está aportando algo en el chat. Ashley dice, lastimosamente muchas empresas no asumen esa responsabilidad o compromiso con el empleado. Una señora tuvo un accidente, se quebró un dedo de la mano porque un instrumento de trabajo se iba a caer accidentalmente al suelo y con tal de que no se cayera el instrumento de trabajo metió la mano. Salud ocupacional no quiso ayudarla con el INS y tuvo que ir a la caja para incapacitarse y que le dieran y le vieran el dedo. Bueno, ahí tal vez a la muchacha lo que le hizo falta fue un poquillo más bueno, a la señora, un poquito más eh, de perspicacia, ¿verdad? Porque
Si usted sufre cualquier tipo de incidente donde su salud, su integridad se ve afectada física, mentalmente o socialmente, el INS es el que debe atender, ¿verdad? O cubrir esa parte, por lo menos en la parte física. Si el patrono se niega a firmarle la boleta, uno puede ir a hacer la denuncia. Ahora, yo sé que muchas dicen, de no, con tal de que no me echen, porque si yo los denuncio me echan. Uno entiende, ¿verdad? Que a veces la gente opta por mejor, como dicen, aguantarse, pero para eso se paga un seguro. Lo que pasa es que son muy vivas las empresas porque precisamente puede ocurrir lo que les decía hace un momentito. No es rentable para ellas que tengan muchos accidentes porque los penalizan con coberturas más altas. Pero debe haber esta responsabilidad y muy importante, si hay reglamentos es para acatarlos, ¿verdad? Entonces cuando uno ve que algún compañero es como medio majaderillo, ¿verdad? Que no quiere hacer caso, que se la juega porque él dice, ay, nadie me ve, no se van a dar cuenta. Bueno, cuidado, porque si tiene un accidente, ese nadie me ve, le va a salir caro. Ok. Y además, recordemos que estamos viendo un tema de legislación, ¿verdad? No se trata de que la empresa quiera, le parezca o no quiera, es que la ley está para cumplirse. En el Código de Trabajo, la ley número 2, por ejemplo, en el artículo 284, nos dice que, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este código, será obligación del patrono. Vamos a ver algunas obligaciones del patrono. La primera, permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a salud ocupacional. Cuando hablamos de autoridades competentes, vea, aquí puede ser hasta los bomberos, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo. Ellos tienen total libertad de hacer visitas para inspeccionar las empresas. Es una obligación del patrón aceptar esas visitas. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Entonces, cuando ustedes reciben o yo recibo una capacitación en esta materia, no es porque le caíamos bien a alguien, sino que están cumpliéndose con una obligación que es capacitar. Cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional. Ahora, estas normas y disposiciones, un poquito de lo que hemos visto, ¿verdad? Es un tema de cumplimiento, porque frente a estas inspecciones periódicas que pueden hacerse, si se encuentra que la empresa incumple, ¿verdad? Con alguna disposición legal, pues pueden terminar sancionándola o cerrándola, ¿verdad? Temporalmente hasta que garantice una mejoría en la seguridad que ofrece. Proporcionar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. A mí en esta última me gusta resaltar esas dos cosas. Uno, es obligación del patrono darnos todos los equipos de protección que ocupamos para hacer nuestras labores y garantizar nuestra seguridad. Pero también está obligado a asegurarse que la gente los use. Yo vi casos, ¿verdad?, en empresas donde la compañía pues, hace una gran inversión en compra, qué sé yo, de cascos, de chalecos, y resulta que se los da a los colaboradores y más de un vivo dice, qué pereza, qué aburrido, se me olvidó, lo dejé botado, no sé dónde está y no se lo pone. Y la empresa tiene que asegurarse que todos lo utilicen bien, o sea, correctamente, y que esos equipos funcionen. También uno ve casos de empresas que dicen, ay, es que ya no hay chalecos o los chalecos que hay es que ya están todos desbaratados y de ahí no, ni modo, hay que usarlos así. O unos lentes que ya están todos despedazados, pero ahí úselos, eso es lo que hay. No, ahí también habría un incumplimiento. Entonces es facilitar el equipo, garantizar que lo están usando y lo usan bien y que el equipo está funcionando, ¿verdad? Esos son varios elementos que extraemos de ese último enunciado como obligación. Nos dice también la compañera Miriam, en la empresa que laboré, se utiliza accidentes registrables, no registrables y casiticos. Ok, de acuerdo. Sí,
Ahí obviamente, vuelvo y repito, las empresas son muy vivillas. A veces ahí inclusive uno dice, porque lo he vivido, el jefe dice ay, mira, tranquila, váyase para la casa, vaya, tómese, no sé, un fresquito, tómese una pastillita y no pasa nada, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué jefe tan bueno. No, no, no es que necesariamente sea tan bueno, es que está intentando que no se quede registrado ese accidente en el INS, ¿verdad? Entonces son muchas cosillas ahí que uno va viendo y conociendo. En el artículo 285 de este mismo Código de Trabajo vienen las obligaciones, pero de la contraparte, que es el trabajador. Entonces dice todo trabajador, ahí no dice algún trabajador, algunos, cualquiera o el que quiera, no, dice todo trabajador. Y otra vez esa palabra, deberá, eso es una obligación, deberá acatar y cumplir en lo que le sea aplicable con los términos de esta ley, su reglamento, reglamentos de salud, que se promulguen y las recomendaciones que en esta materia les formulen las autoridades competentes. O sea, nosotros como colaboradores estamos también regulados bajo un código que nos dice tenemos que acatar y cumplir lo que dice la ley. Entonces vamos a ver las obligaciones concretas que como trabajadores debemos hacer. Someterse a exámenes médicos que establezcan el reglamento de la ley u ordenen las autoridades competentes de cuyos resultados deberá ser informado. Y aquí esto es lo típico, los doping, por ejemplo, las pruebas doping. Yo sé que en industria médica específicamente algunos los mandan a hacer, dependiendo de la labor, algunos exámenes de la vista, ¿verdad? Y otros. Esto no es inventado, no es algo antojadizo de la empresa, está siendo también regulado por la ley. Entonces, que aparezca ahí alguna persona media intrépida que diga, no, yo me niego a hacer los exámenes, ustedes no me pueden obligar a hacerme un examen de doping. Sí, sí pueden obligarte, ¿verdad? Porque la ley así lo establece. Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional. Entonces, cuando dicen, qué pereza, qué cansado, yo no quiero ir a esa capacitación, voy a perderme por ahí, voy a inventar que me enfermé, cuidado, porque estaríamos incumpliendo lo que la ley dictamina. Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional en los centros de trabajo. En muchas empresas, ¿verdad? Hay algunos equipos donde se piden voluntarios o se eligen, ¿verdad? A dedo, como decimos, para que puedan elaborar, planificar programas de salud ocupacional. Aquí, digamos, no está bien que uno se niegue a participar, hay que hacerlo. Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que se les suministren. Entonces, esta es como la contraparte también del mismo enunciado que vimos en la parte de los patronos, ¿verdad? El patrón da el equipo, pero entonces el trabajador tiene la obligación de utilizarlo bien, de conservarlo y de cuidarlo. Uno a veces escucha gente que dice, ay, de por sí, esto ni es mío, yo no lo pagué, la empresa tiene mucha plata, que compre otro si se quiebra, ¿qué importa? Cuidado, ¿verdad? Porque aquí la ley nos dice que es nuestra obligación cuidar los equipos de protección personal que nos dan. Ok, vamos a ver ahora lo que es la OPS, ¿verdad? La OPS es la Organización Panamericana de la Salud. Esta es una organización internacional que se especializa en la salud pública de las Américas. Trabaja pues con varios países de la región de manera que buscan mejorar y proteger la salud de la población con una serie de información, mejoras, recomendaciones, ¿verdad? Brinda cooperación técnica en salud a todos los países miembros, combate, por ejemplo, las enfermedades transmisibles, ataca padecimientos crónicos y sus causas, fortalece sistemas de salud, da respuesta ante las situaciones de emergencia y desastres, vela porque la salud sea incluida en todas las políticas y porque todos los sectores hagan su parte para asegurar que las personas vivan más y mejores años de vida. Porque la salud, recordemos,
es nuestro recurso más valioso y es un derecho. Bien, vamos a ver algunas precauciones para el control de las infecciones. Un poquito también de lo que hemos por ahí mencionado semanas atrás. Los elementos fundamentales de las precauciones estándar son la higiene de manos, ¿verdad? Que esto es súper importante, la limpieza y desinfección de los lugares donde generalmente nos encontramos, la seguridad en temas de infecciones y medicaciones, evaluación de riesgos, ¿verdad? Con un uso adecuado de equipo de protección personal, minimización de las exposiciones potenciales y reprocesamiento de equipos médicos reutilizables. Vamos a hablar de los equipos de protección personal. Probablemente algunos de ustedes digan, qué raro, pero eso no lo vimos la semana pasada. La semana pasada lo vimos desde el punto de vista de barreras de protección. Aquí lo vamos a ver con otro nombre, ¿verdad? Que es los EPP. Y hacemos referencia a todos esos equipos que se utilizan en nuestro cuerpo con el objetivo de evitar que una persona que está en contacto directo con algún peligro, ¿verdad?, vaya a verse afectado con alguna lesión o enfermedad. Para elegir los equipos de protección de cada una de las áreas de trabajo, el área encargada de hacer las compras obviamente debe tener información clave para hacer una buena elección de equipo. Por ejemplo, las empresas en el departamento generalmente que es el de proveeduría va a tener que conocer qué tipo de procedimientos se hacen en cada área, cuál es el grado de proximidad, si fuera en un hospital, por ejemplo, una clínica, que los colaboradores tendrían con pacientes y de esta manera pues escoger bien la calidad, las características de los equipos de protección, conocer cuáles son las medidas barrera para detener la propagación de infecciones y qué probabilidad existe de tener contacto, por ejemplo, con sangre o fluidos corporales durante algún procedimiento. Estas podrían ser algunas preguntas que se deberían hacer. Y probablemente alguien diría, bueno, pero es que cuando tal vez algún jefe dice, ocupo que me compren guantes. Bueno, hay que ver qué tipo de labor van a hacerse en esas áreas para así saber qué tipo de guantes. La semana pasada veíamos que hay diferentes tipos, ¿verdad? Los de látex, también podemos hablar de guantes dieléctricos. Ahora inclusive la compañera con la participación que tuvo hacía mención a los guantes metálicos, ¿verdad? Entonces hay que conocer las particularidades de cada área. Hay que también evaluar los tipos de riesgos, también lo vimos un poquito la semana pasada, pero aquí en resumen vamos a entender que los trabajadores de la salud deben responder a dónde me pondré y me quitaré el equipo de protección. Generalmente lo dijimos también que debe haber un área específica para esta actividad. Hay que saber si hay suficiente de equipo de protección personal para todos los colaboradores de las diferentes áreas, ¿verdad? Sería inaceptable estar en un área crítica y que digan, mira, hay 5 colaboradores, pero solo hay 3 equipos de protección completos. Eso no debería. Hay que también conocer si para el uso del equipo de protección se ocupa algún tipo de asistencia en la colocación. También conocer cuáles son los elementos que se tienen que desechar y cuál es el lugar más cercano para realizar la higiene de manos, por ejemplo, antes y después de atender a un paciente o de intervenir en algún proceso específico. Hay un orden, ¿verdad?, correcto en la colocación del equipo de protección que garantiza que no se dé contaminación, ¿verdad?, del cuerpo. Vamos a suponer, ¿verdad?, un escenario donde hay pacientes que tienen influenza o algún tipo de virus respiratorio. Bueno, bajo este posible escenario, los pasos correctos a seguir sería primero colocarse la protección facial, esto incluye la protección de ojos y mascarillas, seguido de una gorra o cofia, luego guantes y por último la bata.
Cuando hablamos de la colocación de los lentes, ¿verdad? Esta protección para los ojos, vamos a entender que los lentes de protección personal no es lo mismo que los lentes que compramos en una óptica, ¿verdad? Estamos hablando de dos productos diferentes. Es importante que cuando se quite el protector del rostro, ¿verdad? Se haga una limpieza y desinfección del mismo y obviamente de las manos. Algunos de estos lentes o en su mayoría se pueden reutilizar, pero si yo estuve expuesta en un ambiente de contaminación, yo no voy a quitarme estos lentes y los voy a dejar por ahí mal tirados, sino que debo darles también un tratamiento de desinfección. La colocación de la mascarilla, bueno, creo que nosotros todos estamos bastante claros con este particular a raíz de las experiencias vividas inclusive en época de pandemia, pero es importante recalcar que hay un proceso ahora correcto de colocación de mascarillas y siempre vamos a empezar con el lavado de manos, o sea, antes de tocar la mascarilla que se supone está intacta, está limpia, debemos lavarnos las manos. Luego, inclusive en algunos casos se recomienda que a la mascarilla se le rocíe alcohol, ¿verdad? Una vez que se quita, que para garantizar que nadie más la vaya a utilizar por error, se le corten inclusive los elásticos y que se deposite en una bolsa y luego propiamente en un basurero, ¿verdad? O un espacio asignado para esto y cerramos nuevamente con el lavado de manos. La colocación de la cofia, hay desechables y hay reutilizables, como vemos ahí en pantalla. En el caso de las reutilizables, estamos hablando que son generalmente de tela y estas pueden lavarse para volverse a utilizar. En el caso de las que son desechables, pues obviamente debe existir un espacio o un depósito específico para esto. No debería de uno simplemente agarrar ni la mascarilla o la cofia y botarla en cualquier parte donde a uno se le ocurra. Deben haber espacios asignados para esto. En el tema de la colocación de los guantes, ¿verdad? También lo vimos un poquito la semana pasada, pero estos deben cubrir completamente los puños de la bata, como se ve en esa imagen. O sea, la idea es que no haya exposición alguna de la piel. Y los guantes también son de carácter desechable, ¿verdad? Una vez se utilizaron, se desechan. En el tema del uso de las batas, ¿verdad? Estas deben ser, bueno, generalmente ellas son de dos tipos, o reutilizables o desechables. Y para la misma situación que vimos en el tema de mascarillas y de guantes, las que son de carácter reutilizable, pues deben colocarse en canastas donde se puedan luego trasladar de forma segura al área de lavandería y en el caso de aquellas que son de carácter desechable, pues colocarlos en los lugares correctos para su posterior eliminación. Es importante que cuando se quita la bata, ¿verdad? Haya un lugar también asignado para esta tarea. No es correcto que uno vaya a quitarse de este tipo de equipo de protección en cualquier área. Y obviamente, tanto antes de colocarse todos estos elementos como después de habérselos quitado, tiene que haber un lavado de manos. Bien. ¿Alguna pregunta o consulta hasta acá? Adelante, Ashley. No, profe, fue por error. Bueno, no, cuidado. Ok, bueno, vean, aquí en la plataforma, más abajito de la presentación, ustedes van a encontrarse este videito muy bien detallado acerca de cómo es la correcta colocación del equipo de protección y también la forma correcta en que se tiene que quitar. O sea, hay un orden lógico de ponérselo y de quitárselo. Y siempre este orden lógico está hecho con el afán de que haya la menor o el menor riesgo de contaminación.
Por ejemplo, si yo decidiera, qué sé yo, quitarme los guantes de primero, porque tengo calor en las manos, porque me sudan las manos, qué sé yo, ahora, y yo cometo el error de quitarme los guantes y luego quitarme la mascarilla o quitarme la cofia, o sea, prácticamente la protección que yo tuve con todos estos eh, elementos puestos no sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque el entrar en contacto mis manos, mi piel, mis uñas con otro equipo que está contaminado, ¿verdad? Pues automáticamente yo estoy poniéndome en riesgo. Y pasa entonces que debemos conocer, ¿verdad? A ciencia la lógica de la colocación y del proceso de quitarse cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué mejor forma de conocer eso que a través de un video? Muy probablemente algunos dirán, bueno, profe, pero dirás que en industria médica tal vez yo no tengo que usar todos esos equipos de protección, tal vez solo ocupo los guantes nada más, o tal vez solo voy a necesitar los lentes. Bueno, pero igualmente hoy tal vez no estemos usándolos todos, pero a futuro, ¿verdad? En una nueva labor, en una nueva actividad que desarrollemos, obviamente yo entiendo que las empresas van a dar una capacitación previa, pero no está de más que conozcamos los pormenores de este orden lógico que hay que realizar. La clase de hoy era bastante cortita, ¿verdad? Por el tema que había que cubrir. Yo de verdad le agradezco a los y las que nos aportaron con sus experiencias, porque todo eso enriquece montones y le da un poquito más de sentido, ¿verdad? A lo que uno desarrolla aquí en la clase. Este módulo de lo que es los principios o los fundamentos de industria médica es el que nos va a dirigir bastante acerca de esos cuidados, ¿verdad?, que hay que tener en esta industria específica. No muy lejos de lo que también funciona, por ejemplo, en industria de manipulación de alimentos, ¿verdad? Van muy de la mano ambas, pero siempre en todas estas vemos que temas de limpieza, el tema de desinfección, el tema de los cuidados, del seguimiento de reglamentos, el tema de inclusive hacer aportes que puedan mejorar los mecanismos de seguridad, siempre van a ser valiosos para nuestras labores en este tipo de industria. El examen igualmente ya está también disponible, ¿verdad? Con cierre de hoy en 8 al mediodía, a más tardar. Como les dije al principio de la clase, ahí para la próxima semana yo les pongo el mensajito del inicio del módulo 4, pero bajo esa modalidad asincrónica. Igualmente, si surgiera alguna pregunta durante esta semana o la siguiente, pues ya saben que con todo gusto les colaboro vía correo electrónico. De mi parte, eso es lo que teníamos que cubrir hoy. Yo de verdad, por favor, espero que puedan ver ese video que tenemos en pantalla. Es cortito. Por ahí vienen unas preguntillas de examen igualmente para evaluar que ustedes hayan visto el video. Y pues estamos en contacto, Dios mediante, a no ser que haya alguien con alguna preguntita, ¿verdad? O comentario. Ok. Adelante, Eliel. ¿Cómo, perdón? Por error. Ah, bueno, no se preocupe. Ok, bueno, entonces si estamos claros con todo, desearles una feliz noche y estamos en contacto, muchachos y muchachas. Muchas gracias por las participaciones. Nos vemos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Con todo gusto, buenas noches. Con Buenas gusto, noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.